El país de los faraones te espera para desvelarte todos los secretos ocultos sobre Reiki y su energía. Un viaje donde vivirás las enseñanzas de los antiguos egipcios y contactarás con el Reiki de los faraones de la mano del maestro Joan Piquer. Lugares sagrados como Saqqara, Dashur o la misma pirámide de Keops te atraparán, llevándote a descubrir su maravillosa vibración ancestral cargada de historia y espiritualidad. Practica Reiki en lugares sagrados, fortaleciendo tu conexión con el universo. Meditaciones en grupo que te conectarán con la energía de los antiguos dioses. Recibe la maestría de Reiki egipcio a través de un recorrido que te mostrará toda la magia y conexión con sus ancestros y el corazón del auténtico Reiki de los faraones. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hoy tenemos un temazo, como todos. Bueno, primeramente tengo que abrir aquí un momentito el ordenador antes de saludar a nuestro invitado y quiero dar las gracias a estas personas que nos saludan a través del canal de YouTube, en sus comentarios de lugares tan distantes. Y rápidamente, así a título de flash, nos ha saludado Antón desde Bulgaria. Antón, muchísimas gracias. También nos ha saludado Emilia desde Argentina. También ha habido un saludo desde Costa Rica por parte de Elizabeth. Elizabeth, también muy agradecido. También Miami, Estados Unidos. Qué bonito es llegar tan lejos. Y esto se lo debemos. A unos les gustará, a otros no. Gracias a la tecnología. Y también damos gracias ya de antemano a la persona que ahora vamos a analizar un tema un poco picantito, por decirlo de manera suave. Vamos a hablar del antiguo Egipto, pero no de pirámides, ni de esfinges, ni de arqueología, ni de paleontología, sino de el Egipto más sexual. Saludamos a Joan Piquer. Joan, bienvenido. Buenos días, buenas noches, depende en qué parte del mundo nos estén escuchando. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme una vez más. Pues Joan, mira que siempre hablamos de temas interesantes y las estadísticas así nos lo demuestran. Y hoy vamos a hablar de este Egipto misterioso, pero desde otra óptica, ¿no? Porque, claro, tenían sus ritos. Era aquellos prototiempos, tenían sus rituales para todo, ¿no? Y quizás tendríamos que hablar de Egipto más sexual, más sensual, más, pues todo lo que envolvía al sexo, y no era el sexo sentido, sino en estado puro, el más carnal. ¿Qué te parece? Bueno, pues un tema muy interesante. Yo no sé si nos van a censurar, Ferran, tal como están las cosas. Aunque aquí tenemos libertad de expresión, vamos a entrar en un terreno delicado y, bueno, yo le querría dar un enfoque más
dentro de la seriedad habitual, pues un toque humorístico también, porque así pues se hace como más aceptable para las mentes más que puedan entrar en el prejuicio. Ya que, bueno, esto yo creo que hablar de amor, hablar de sexualidad, hablar de lo que pretendemos hoy, que sería el líbido en el Antiguo Egipto, pues es algo natural, pero dentro de lo natural, pues a veces está esos temas tabús, y hoy vamos a entrar en las profundidades del tabú dentro de la sexualidad de la época de los faraones. Y bueno, si hablamos de esto, hablaríamos de temas pues que nos pueden conducir a, incluso si estudiamos a la antigua China, porque se utilizaba un lenguaje poético, aparte de humorístico, en la época faraónica, para referirse a estas cuestiones. La poesía, las palabras amables y bonitas, ocultaban mensajes ocultos que utilizaban como un gran arte, y era un regalo para los oídos, que simplemente por escucharlas pues podía producir sensaciones agradables o sensitivas. El comportamiento, la manera de vivir de los antiguos egipcios, pues en algunas cosas, aunque éramos muy diferentes, somos diferentes, en otras, pues si te pones a pensar, pues compartimos prácticamente las mismas necesidades, o sea, cuestiones básicas de la vida, pues comer, el asearse, la medicina de la época, que se han encontrado también documentos muy interesantes al respecto, que en algún programa hemos hablado, y el tema sexual, pues por ejemplo, hablando del tema, si decimos que había poesías, pues por ejemplo, indagando encontramos términos como por ejemplo el siguiente: esa mujer me dejó ver el tono con su abrazo. Sería una frase, esa mujer me dejó ver el tono con su abrazo, que tiene un mensaje oculto. Parece ser que esto era una expresión traducida al español que tenía un mensaje oculto, que era en el acto de hacer el amor con esa mujer, la sensación que el hombre tenía cuando descubría el tono, que era la energía que la mujer le estaba dando en el abrazo del acto sexual. Fijaos, esa mujer me dejó ver el tono con su abrazo. Esa sería una expresión del antiguo Egipto. O exclamaciones incluso para insultar se usaban, o expresarse con un lenguaje sexual. Algunas de estas expresiones se han encontrado en Saqqara, que es una zona muy rica donde visitaremos esta Semana Santa, que ya tenemos aquí el viaje. Pues en Saqqara hay escritos de este tipo, sexuales, muy divertidos, yo diría. Ahí hablaríamos de un tema, antes de entrar en otras cuestiones que quiero compartir contigo, Ferran, y con todos, que es algo que, bueno, pues llama la atención, ¿no? Con el tono humorístico que os decía, que es el Kama Sutra egipcio. El Kama Sutra egipcio, pues fue encontrado en una zona pues de gran valor para todos nosotros, porque ahí podíamos encontrar, si teníamos suerte, momias, y tenerlas en nuestras manos, que era la zona de Deir el Medina. Ahí se encontró un papiro erótico que databa de alrededor de unos 1150 años antes de Cristo. Este papiro ahora se encuentra en Turín, y ahí se pueden ver 12 estampas eróticas con tono humorístico, ya que se ven unos dibujos pues bastante sorprendentes, ¿no? Esto el egiptólogo francés Champollion pues se puso las manos en la cabeza y se lo tomó pues como algo ofensivo y obsceno, que incluso le hizo pensar que cuando vio esas posturas y esas animaladas que habían en estas 12 posturas, pues pensó que los egipcios pues no tenían moral ninguna, porque la verdad que impresiona, ¿no? Pues los dibujos tal como están mostrados en estos papiros, pues son un poco sorprendentes. Y ahí vemos pues que había una total
libertad en la sexualidad muy diferente al Egipto que hoy encontramos. O sea, la época dorada a la que nosotros nos referimos siempre, la época mágica, pues sería la época de los faraones. Hoy en día, pues es muy distinto el tema sexual si nos ponemos en un contexto de la vida moderna cuando vamos al Cairo a indagar sobre estas cuestiones. Me estaba poniendo casi en desdoblamiento astral, visualizando aquel antiguo Egipto. Joan, me ha ido un pelo que nos quedáramos así, hablando Joan Piqué solo y yo por ahí. Si hablamos del antiguo Egipto y del más erótico, cómo no, tenemos que hablar de una faraona, en la cual pues tenía una belleza extrema y en la cual pues de alguna manera también la belleza extrema pues genera motes extremos, ¿no? ¿Te parece que hablemos un poco de Cleopatra? Cleopatra tenía la fama de que era una felatriz. Todos entendemos lo que es una felatriz, ¿no? Pero también hay egiptólogos que han dicho que no, que eso era pues rumorología de la época que ha llegado hasta nuestros tiempos. Lo que sí es verdad que practicaba la felación. Porque en aquel antiguo Egipto había las felatrices. Existieron mujeres que se dedicaban pues únicamente al sexo oral. ¿Y cómo se sabía que una persona era una felatriz? Pues hay un remanente a día de hoy, en nuestros tiempos, que es como aquella genética antigua que todos tenemos de alguna manera u otra, pues hay también de las felatrices a día de hoy un resquicio. Y es que se caracterizaban, las podías ver, identificar, porque tenían sus labios vocales pintados de color rojo intenso. A día de hoy, ¿cuántas personas se pintan los labios de un rojo intenso? Bueno, pues para ser atractiva o incluso atractivo. Pero esto viene de muy antiguo, ¿no? Que era una práctica, la felación, pues casi pues sagrada, casi absolutamente normal. Y también a Cleopatra se la llamaba Chelión, que significa la de los gruesos labios. Y se dice que llegó a practicar la felación a 100 soldados romanos. Joan, vaya récord, ¿no? Bueno, un tema increíble, ¿no? Y ahí pues veríamos pues la libertad que había, ¿no? La libertad de pensamiento de aquel momento y cómo se veía la sexualidad. Entonces, pues bueno, es curioso, ¿no? Ahora nos puede parecer algo sorprendente, pero bueno, fijaos, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos. Si pensamos, como decía anteriormente, si pensamos en Egipto, pues se ha pasado de un extremo al otro. De un extremo al otro, ¿qué quiere decir? Pues que hoy en día, pues si pensamos en la sexualidad, como es hoy en día en Egipto, pues vamos, es que no se puede ni dar un beso en la vía pública con tranquilidad. O sea, es como... No, ¿por qué, Joan? ¿Por qué? Es algo ofensivo, y o sea, cuando vamos a Egipto, pues aquí hay varios temas que son delicados a nivel social. Uno sería el tema sexual, o ya no es tema sexual, o sea, estamos hablando incluso de tema amoroso, y aunque Egipto ha sido un referente, porque fue el primer país árabe en aprobar medicinas para aumentar la libido femenina, o sea, en el Cairo
por ejemplo, un programa, un documental que se hizo, recuerdo, que se llamaba Líbido, pues fue censurado porque había entrevistas sobre jóvenes que tenían dudas en relación al sexo. Y esos jóvenes pues entraban ahí en un debate sobre cuestiones sexuales. Vamos, yo pude ver, indagando, pude ver este documental con otro título muy diferente al Líbido, que fue censurado totalmente, pero lo pude ver y vamos, no era para nada ofensivo, era como muy fresco, muy dinámico y didáctico. O sea, hablar de sexualidad es como hablar de magia. ¿Por qué hay esa censura? ¿Por qué se ha convertido en un gran tabú? Pues quizá por un tema religioso. Vamos, fuera del matrimonio, hablar de sexualidad es algo difícil. Se ha convertido incluso en los colegios o en los libros de instituto como un tema que ni siquiera se habla pues de testículos o ovarios a nivel de anatomía, ¿no? Es como algo que da vergüenza y eso pues crea un verdadero problema y prejuicios. Fijaos, estamos hablando de Egipto, del mismo Egipto que tú mencionas, donde Cleopatra hacía una felación a 100 soldados y se vivía la sexualidad de una manera pues mucho más natural y incluso yo diría salvaje, ¿no? Por el tema del Kama Sutra que comentaba antes, que es un papiro de tantos otros documentos o de tantas muchas otras formas de pensar y rituales que ahora comentaré que se hacían en la época. ¿Cómo han cambiado las cosas? De un extremo al otro. ¿Y qué sería lo correcto? Pues quizás el camino de en medio. Y por ejemplo, claro, a lo mejor hay alguien que dice, oye, bueno, ¿y esto que estáis explicando es verdad o no? Bueno, pues hay registros. Incluso un hombre que fue sacerdote, magistrado, biógrafo, filósofo, escritor y, como no, historiador, fue a Egipto, y me refiero pues a Lucius Maestrius Plutarchus, conocido como Plutarco, que era griego, pero curiosamente pues su buena relación como historiador que tenía y sus grandes trabajos de investigación se le fue concedida la ciudadanía romana, y Plutarco en sus vidas paralelas escribió algo tan sorprendente como esto. Y decía algo así como que, haciendo referencia a, bueno, pues a Cleopatra, ¿no? Decía, poseía una voluptuosidad infinita al hablar, porque era una mujer que sabía muchísimos idiomas. Y además, añade, y tanta dulzura y armonía en el son de su voz, que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje. Platón, incluso, Plutarco hace referencia a Platón, dice que reconoce 4 tipos de halagos, pero es que ella tenía 1000. Era una hábil seductora mental, emocional, a través de sus, bueno, pues de su forma de ser, ¿no? Ahí comentaba al principio del programa, indagando sobre esta cuestión, ¿no? Que lo comparaba con China, porque en China se habla a veces de las tigresas, a modo de este tipo de mujer al que estás hablando, como por ejemplo Cleopatra. Y curiosamente, pues en China serían las tigresas cuando hablamos de este tipo de mujer, pero atención, porque en Egipto les llamaban a este tipo de perfil la gata, o sea, sería la felina o la gata. Serían motes que curiosamente pues dan ese aire de mujer salvaje, y es algo curioso, porque es como que ese instinto felino seductor hipnótico también se podía mezclar con un tema mágico. Un tema mágico, me refiero no solamente a la actitud que podía tener la mujer, sino a rituales como por ejemplo los que voy a contar ahora.
algo típico era el uso de afrodisíacos, que no solamente se utilizaban para un contexto de medicina, porque tener hijos pues era algo obligatorio en la época, y aquel matrimonio pues que no tuviese hijos pues podría ser fruto de la ruptura de pareja. Entonces pues los afrodisíacos, aparte de los rituales mágicos, que ahora voy a contar algunos, Ferran, pues el afrodisíaco podía utilizarse de manera medicinal o para potenciar lo que se pretendía en relación a la libido, y de manera oculta, o sea, a escondidas o de manera consentida. Hay muchos afrodisíacos que tirando del hilo me han resultado sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, pues se dice que la lechuga, por ejemplo, que es algo pues muy normal en nuestra dieta aquí en España, en el Mediterráneo, sobre todo la cultura mediterránea. La lechuga es algo muy habitual, pues parece ser que esto era utilizado en el antiguo Egipto, y se tenía la creencia que tenía cualidades afrodisíacas. O sea, no solamente es algo que nos viene bien por todas sus cualidades de hidratación, de ayudarnos a tener una buena dieta, cuidar nuestros órganos, sino también en su composición, pues parece ser afrodisíaco y ayudaría a potenciar esa energía. Incluso se decía, algo muy divertido, cuando vamos a Egipto, sobre todo la primera vez, luego ya uno se acostumbra, ¿no? Se decía que era la planta asociada al dios de la fertilidad, que vemos ahí que es un dios que normalmente lo vemos, que le falta una pierna y le falta un brazo, pero tiene un pene erecto y está por muchos lados, podemos verlo, ¿no? Entonces, sorprende, ¿no? Pues se dice que el dios de la fertilidad, pues que hace también relación al dios de la luna, la lechuga sería la planta que está asociada a esta divinidad. No solamente a la fertilidad, sería el dios que vemos cuando vamos a Egipto por las paredes, que tiene el pene erecto, no solamente tendría relación con la fertilidad, sino también se dice que es el que ayuda a los vendedores. Y curiosamente, algo divertido, pues se dice que es también el dios de la lluvia. Y ahí, pues diría Ferran, si decimos que es el dios de la lluvia, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Y tanto que sí. Hoy, amigos y amigas, estamos hablando de aquel Egipto ancestral más erótico, más misterioso, con todo lo que conlleva. Era una cultura que sabía mucho de rituales y algunos realmente muy potentes. Y bueno, déjame volver un momentito a hablar de Cleopatra, porque ella utilizaba tanta magia en todo, por su ser, por sus conocimientos, que yo no sé si la gente lo sabe, Joan, pero Cleopatra fue una gran aliada de Julio César, ese conquistador conocido por las conquistas de las Galias y otros lugares, ¿no? Que curiosamente hicieron lo que hace mucha gente, y que supongo que los viajes a Egipto se han comercializado mucho en este aspecto, para hacer esos cruceros por el Nilo, ¿no? Pues lo invitó a hacer un viaje por el Nilo, y curiosamente al poco tiempo, meses atrás, Cleopatra quedó embarazada, no meses atrás, al nada, pero dio a la luz, dio un nacimiento a un bebé que le puso de nombre Cesarión, o el pequeño César. Y claro, entre la magia, el erotismo y las consecuencias que podían derivar, esto fue como diríamos en catalán, un daltabaix, porque representa que de golpe y porrazo Julio César tenía un heredero que era un egipcio y que podría, curiosamente, llegar a gobernar Roma. Quizás en la conspiración contra César pudo venir por ahí, como otra persona, y no quiero desviarme del tema, otra persona que estaba emparentada con la realeza y que después
se fue, un divorcio, una separación con otra persona y tuvo un hijo que podía llegar a ser, o pudo llegar a tener un hijo que podía llegar a ser heredero de una corona y no interesaba. Estas cosas son conspiraciones, pero al más alto nivel. Pero sí, Cleopatra vivía, incluso tuvo el amante Julio César, eran amantes aún cuando fue asesinado. No me extraña, Joan, que su asesinato derivara de una conspiración por este aspecto. Incluso también, si hablamos de este Egipto ancestral y erótico, hay relieves. Esto, si vais a Egipto lo podéis ver, hay relieves en los cuales se ven pues algo que, bueno, más allá de un aparato genital masculino, hay algo que me llama la atención, Joan, y es, si no existían los microscopios, ¿cómo podían saber? ¿Cómo diantre podían saber algo que vemos con el microscopio? En pruebas como espermiogramas que se hacen, que se ven como es un espermatozoide con toda su morfología. ¿Cómo podían saber la morfología de un espermatozoide, Joan? ¿Había tecnología oculta también? Bueno, es sorprendente. Yo también me parece fascinante, aparte de lo que tú me dices, que bueno, es ver para creer, ¿no? Es cuando lo vemos con los ojos, pues es algo innegable. Pero como lo que tú dices, desde luego no tenían la tecnología de lo que era un microscopio, pero sí que a nivel de medicina vemos, incluso aún grabado en las paredes, cuando vamos a los templos, vemos utensilios médicos. Y bueno, ya cuando vamos al Museo del Cairo vemos la precisión en aparatología de bisturís y otras herramientas médicas que se usaban en la época. Y bueno, quizá lo que a mí más me sorprendió pues eran aparatos de ortodoncia con una precisión, exactitud y perfección increíble. O sea, imaginaos, hace miles de años, en la época antes de Cristo, vemos aparatología de dentista, que bueno, pues si vemos hoy un aparato de alguien que se tenga que poner, pues yo lo vi, vamos, con la misma perfección y detalle, y bueno, algo sorprendente, ¿no? Cómo esta gente tenía ese nivel tan avanzado médico, y luego cómo cayeron en la involución absoluta. Dicen que fue, bueno, el cambio climático, la guerra, lo que sí que es cierto es que hubo un antes y un después, y esa decadencia, pues lamentablemente, pues todavía cuando vamos a Egipto, pues hoy la vemos, ¿no? Mucha pobreza y mucha involución a lo que fue el Egipto soñado del que siempre hablamos. Bueno, y esto es un llamamiento que hacemos desde aquí, de que, ojo, quien gobierna un país, porque a veces, y hablas de pobreza, ¿no? Ojo quien gobierna un país, porque se puede cargar la clase media y quedar una casta política gobernante arriba de todo, y después una segunda capa política en pobreza o extrema pobreza. Y quizás esto es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser de lugares con este esplendor, con sus oros, sus artistas, sus tecnologías, sus todo, que empiece pum, 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 pum? Bueno, pues solo hay que mirar quién gobierna o cuánto dinero se envía a países para ayuda para sus conciudadanos de los gobernantes, y resulta que se lo meten en el bolsillo los gobernantes. Oiga, aquí explica, quizás, ¿no? Siempre se atribuye a terceros el cambio climático, que puede ser, el esto, el otro, pero tú sigues el hilo y mira el gobernante del país y verás cómo va el rumbo del país. Puede prosperar muchísimo, puede quedarse en stand-by o puede involucionar hacia eso. Y la pobreza solo atrae eso, más pobreza. Joan, hay algo que tendríamos que comentar ya que hablamos de este Egipto erótico, sensual, sexual. Escolta tú. Oye, pero es que la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, se hizo con un papiro muy interesante que ya se ha conseguido traducir. Este papiro tiene unos 1800 años de antigüedad, que se dice rápido,
y se conserva bastante bien, y habla de hechizos, ¿no? Hablabas de rituales, pues este papiro es un hechizo para una unión erótica, en la cual, se sabe el nombre, la mujer se llamaba Taromewai, y que intentaba, mediante este hechizo, hacer esa magia ritualística, atraer un hombre llamado Kefalas, ¿no? Y esto es un documento real que está en manos de una universidad en el cual pues también hay una ilustración, un dibujo, que se ve a Anubis, ese dios con esa cabeza de perro tan extraña, tan misteriosa, disparando una flecha Kefalas, que aparece desnudo. O sea, los rituales de amor no consentido funcionaban, o al menos estaban sobre la mesa en ese antiguo y ancestral egipcio, y esto está en manos de la Universidad de Chicago, Joan. Bueno, esto es algo que incluso se decía, que Cleopatra podía haber hecho uso de estas artes para conquistar a Julio César. Bueno, este tipo de papiros, sí, este que mencionas, que aparece el dios Anubis y se describen unos órganos sexuales a método de ritualístico, esto se hacía en conjunto pues con brebajes y con sustancias. Mágicamente hablando, muchas veces se habla de la mandrágora, o sea, no solamente había papiros con escritos, oraciones, cánticos, sino los utensilios que decíamos antes, pues que se podían utilizar como alimentos medicinales o alimento afrodisíaco, pues también a nivel litúrgico, ritualístico, pues el fruto de la mandrágora parece ser que se utilizaba en la época. Incluso hablamos de Cleopatra, pero también se habla de Nefertiti y Akenatón, que parece ser que también hacían uso de estas artes y de la mandrágora, y otras plantas que se usaban, como el lirio azul, el hinojo, la miel, todo esto no solamente se utilizaba como alimento, sino dentro de un contexto ritualístico para forzar una relación, o sea, conquistar a un hombre de manera forzada, por una cuestión de intereses, eso era algo típico en el aspecto femenino, o por una cuestión de amor, o sea, intereses políticos, como tú decías, ¿no? De Cleopatra, sin lugar a dudas, había ahí un interés político, pero luego en el contexto de la vida cotidiana de hombres y mujeres, pues, por ejemplo, se decía que un matrimonio, pues, había que tener la obligación de tener hijos. Entonces, si no se tenían hijos, era un problema. Entonces, ¿de quién podía ser el problema? Pues podía ser del caballero o de la mujer. Entonces, pues la mujer normalmente pues hacía uso de estas artes para que ella pues quedara fecundada y pudiera prosperar en la familia. Entonces, bueno, dentro de los papiros que se han encontrado a nivel de rituales, ahora voy a contar uno bastante sorprendente, ¿no? Bueno, si pensamos en un ritual, pues, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues nos vienen oraciones, yo ahora decía, ¿no? La mandrágora, aceites, si pensamos en la época, aceites, inciensos, oraciones, talismanes, y bueno, pues ahí estaría también las bebidas espirituosas. Y ahora voy a contar una receta que encontré, parece ser para fortalecer la unión de pareja. Esto es un poco difícil, de hacerlo hoy en día, pero bueno, ahí va la fórmula. Bueno, podríamos encontrar, para hacer un ritual a modo de jarabe para fortalecer la relación de pareja. Bueno, pues cogeríamos vino, eso lo tenemos fácil. Vino, fruta, y ahora viene lo complicado. Insectos, pelos y fluidos corporales. De esto se haría una especie de jarabe, y ese jarabe se utilizaría después de haberlo rezado y cargado y magnetizado para fortalecer la unión de pareja. Entonces, este tipo de ungüentos pues era algo típico, y también se dice que posiblemente
Cleopatra, guiada por la diosa Kadesh, que es la diosa relacionada con la sexualidad, el amor y el placer, pues podía haber conquistado a Julio César. Interesantes estos temas. Bueno, claro, ¿quién no le habrá pasado alguna vez por la cabeza a alguna persona a la que quiere conocer o establecer relación de pareja y por lo que sea, por falta de atracción o por incompatibilidad emocional o mental o de desatracción física, pues no habrá pensado, oye, ¿qué puedo hacer yo para conseguir esa pareja, ¿no? Y claro, esto ya es un recurrente de siglos atrás, ¿no? Y en el Antiguo Egipto, pues también parece ser que se operaba en estas líneas paralelas. Bueno, y hay algo de muy antiguo, se selló y se perdió el conocimiento, y mejor así, bien guardado y escondido. Los guardianes del secreto lo tienen bien custodiado, pero había algo muy curioso. Y por ejemplo, cuando no se podía conseguir una pareja, por la razón que sea, se operaban, pues, ¿cómo decirlo?, por las líneas paralelas temporales del espacio-tiempo. Y me explico. Aquello que llaman íncubos, subcubos, que se atribuyen a esos demonios o a esos seres malévolos, pero en realidad, yo por la investigación que tengo, que además ya se hablaba mucho en la Edad Media, que curiosamente aún no se había clasificado esta información, ni podríamos decir, este recurso con el viaje astral, como que no consigo esa persona, pues la conseguiré astralmente. Y pues mediante el desdoblamiento astral, es decir, sacar el cuerpo astral del cuerpo físico, ir a donde está la persona que interesa al que hace el desdoblamiento, o hacía en este caso, y bueno, pues posándose encima mientras dormía, cuando pues el campo bioenergético se debilita, pues es decir, la víctima estaba durmiendo, pues tenía relaciones sexuales. Ojo, Joan, y algunas eran, pues como está documentado en algún caso, realmente escandalosas en todos los sentidos, incluso agresivas, a modo de violación. Suerte que se custodió estos textos, este recurso, porque imagínate, tal como están los tiempos, en malas manos esto, Joan. Pues sí, esto es algo que a veces se escucha en el mundo espiritual. En alguna ocasión, pues hemos escuchado pues este tipo de acciones y bueno, pues aquella persona que lo haga de manera malintencionada, pues tiene que saber que eso tiene sus consecuencias nefastas y terribles, porque hay gente que lo hace en un contexto de imaginación y luego está la gente que de verdad lo hace. O sea, una cosa es imaginación y otra cosa es realidad. Y bueno, ya sea por un lado, ya sea por el otro, siempre que hay mala intención, pues eso, como se suele decir, pasa factura. Si haces daño, luego ese daño viene multiplicado por 3. Por 10, porque, perdona, la multiplicación, pero es por 10. Ojo con el karma, que es una ley universal que se creó para que haya pues una causa y un efecto. Y también hay el karma, pero también el dharma. Si haces el bien, una vez te vendrá el bien por 10. Y curiosamente, esto que estábamos hablando, de esta relación no consentida, hay el caso de una mujer que era una madre viuda, tenía 4 hijos, vivía en California, en Estados Unidos, y esto rondaba la década de los años 70. Esta mujer le iba algo, vamos a decirlo así, algo, y realmente tenía ¿cómo decir? Pues unas agresiones incluso, porque era violada por un ente invisible desde un plano astral a niveles que fue estudiado su caso y, bueno, era literalmente atacada y agredida, Joan. Esto está documentado. Bueno, vamos a hablar de otras cosas también más curiosas, ¿no? Bueno, y digo esto porque también
dentro de esa magia ritualística del Antiguo Egipto, también habían invocaciones a espíritus. Joan, ¿conoces alguna? Bueno, no la expliques, si la conoces, pero confirma o desmiente. No, confirmo absolutamente. Por ejemplo, decía antes que hablaba de Cleopatra y sus verdaderas intenciones con Julio César. Pues bueno, pues una de las divinidades pues sería Kadesh, ¿no? Kadesh, que comentaba anteriormente, una representación de una diosa que podemos encontrar con diferentes aspectos. Una divinidad que en realidad pues no sería 100% egipcia. Parece ser que el origen sería sirio, aunque nosotros, investigadores de Egipto, lo conocemos como diosa egipcia. Entonces, esta sería una de las divinidades invocadas para potenciar pues, todo lo que tenga que ver con el amor y la sexualidad. Además, ni más ni menos aparecía muchas veces con un león, con flores, con serpiente. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Un león sería un león? No, cuidado, que aquí el león tendría el aspecto de Sekhmet, esa diosa que, bueno, pues sí, en Egipto nos dicen que era una pantera, pero aquí la conocemos como la diosa leona, que nos apasiona a los que nos encanta el reiki egipcio, porque es una diosa pues que no solamente era la diosa de la guerra, sino también se dice que es diosa que se atribuía a la medicina o la sanación, y que viene de Orión también, que son una de las posibles razas felinas amigas de la humanidad. Pues bueno, pues Sekhmet representaría el león y, atención, porque aquí tendríamos la serpiente, que claro, la persona puede pensar, bueno, una serpiente, pues ¿qué quiere decir? Bueno, cuidado, porque una serpiente estaríamos hablando de Heka, que hemos hablado en otros programas. Heka sería el dios de la magia, o en un aspecto femenino, como Kadesh, pues sería Weret Hekao, aquella diosa que a través del arte de la magia y a través de la fuerza que viene de las estrellas, hace un acto sagrado y no animal de una sexualidad mística y espiritual. Entonces, pues esto tendría que ver con esta diosa que seguro que hacía en relación con Cleopatra, por su forma de ser y su pensamiento y sus intenciones y su manera de vivir y su programación mental. Bueno, y tú has estado recientemente en París. Yo cuando estuve en París y visité el Museo del Louvre, pues lástima que en aquellos tiempos no tenía el teléfono móvil. Bueno, no sé si dejan grabar o filmar ahora, pero si no, ¿cuánta información tendríamos? Pero recuerdo que había una figura tan extraña, era como una especie de figurilla femenina que estaba atada como con las manos por la espalda y tenía como flechas. Yo en aquel momento pensaba que eran flechas, pero era algo más, ¿no? En puntos como en la zona de entrepecho, el esternón, en la zona genital, orejas, ojos, boca. Y sin lugar a dudas, pues aquello es el colosoi, concretamente, que se utilizaban hechizos que nos recuerdan a esto que, bueno, pues ves un muñeco y le clavan agujas y que, bueno, de aquí nos alejamos y desrecomendamos absolutamente, pero que ya se utilizaba, pues, tácticas un poco bestias en este aspecto, ¿no? Los conjuros de amor, que incluso se escribieron en tablillas, como en las tablillas las catadesmoi, o sea que había un Egipto pues esplendoroso, pero que había otro Egipto misterioso, ritualístico, erótico, sexual y de conquistas, no de tierra, sino de personas. Y supongo que la belleza, porque eran sumamente atractivas aquellas mujeres y los hombres se arreglaban mucho en aquel Egipto, pues supongo que también hay que decirlo en determinadas clases, no los esclavos pobres, pero que se arreglaban mucho, el ojo, los ojos pintados ya eran muy atractivos, las vestimentas, había mucho colorido y que despertaban pues los instintos más pasionales entre unos y otros. Bueno, claro, la sexualidad era algo que estaba en la vida cotidiana, ¿no? Era junto con el arte, era algo pues que en las horas
en las que ya no se tenía que trabajar, pues no era como hoy en día, que tenemos internet o tenemos muchas maneras para distraernos. En la antigüedad, pues la sexualidad formaba parte del tiempo libre junto con el arte. El arte quiere decir pues la instrucción a través de la lectura o la pintura o el hecho de hacer una práctica espiritual más consolidada o más larga en el día a día, porque se dispone de más tiempo. Entonces la sexualidad estaba dentro de ese día a día de una manera muy natural y abierta, y esta gente pues lo tenía todo pensado, pues como comentaba antes, ¿no? Pues desde el Kama Sutra, para ser una buena esposa o para ser un buen esposo, o sea, cómo hay que hacer el amor, ¿no? Pues eso era algo pues que estaba dentro de la educación. ¿Cómo? Claro, y permíteme, no es lo mismo hacer un cacahuete, lo digo de forma figurada, que hacer todo un ritual de amor, ¿no? A veces, no sé, pienso, cuando hay parejas que quieren tener pues descendencia, un hijo, una hija, que haya el proceso de fecundación. Oye, es que no queda. Oye, pero ¿y si has preparado todo el escenario con todo su ambiente, sus fragancias, su arte, el arte de amar? Quizás a lo mejor desbloqueas algún conducto bloqueado. Vete a saber. Esto lo trabajaban mucho los egipcios, ¿no? Incluso con algo que tú también conoces muy bien, que es la cruz de Ankh, esta cruz sagrada. Pues bueno, parece ser que si la ungías con la rosa del Nilo, esta planta conocida como el Nelumbo nucífera, esta planta acuática, la ungías y la ibas como acariciando por el cuerpo de la pareja, que llegaba a un estado de excitación, de apertura celular, mental, emocional y biológica antes de concebir el acto, que parece ser apoteósico. Bueno, ahí entraríamos dentro del concepto del tantra egipcio, que no hemos hablado, Ferran. En un programa como este no podíamos saltarnos este tema. El tantra egipcio. Primero de todo, ¿qué sería el tantra, no? El tantra pues se conoce más como tantra, se conoce más como neotantra. El neotantra sería el tantra moderno que ha llegado a Occidente, de lo que sería una religión basada en cánticos más... Perdona, no es religión, es filosofía. Que después si no dicen que no habéis dicho la palabra correcta. Disculpad, es filosofía. Bueno, tengo que decir lo siguiente, yo soy ex practicante de Tantra y es una religión. Hay diferentes líneas de Tantra en el Antiguo Egipto, entonces sí que se puede ver como una filosofía, pero también hay religión. Entonces yo pude practicarla durante algo más de un año, luego ya pues mis caminos se decantaron a través de Reiki. Por eso hay muchos malos entendidos en relación a esta cuestión. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente lo que decía es, hay una serie de dioses, por ejemplo, si hablamos del tantra hinduista, pues mucha gente conoce, ¿no? Pues estaría dentro de ese contexto tan popular de el dios elefante, pues que tendríamos a Ganesha o Shiva, el destructor del mal, o Lakshmi, que sería la diosa de la prosperidad, que tendría su consorte Vishnu, donde habrían un sinfín de dioses que a través de los mantras y los rituales que se hacen ayuda a que el practicante despierte progresivamente a través de su esfuerzo diario la serpiente dormida que es la Kundalini, y ahí empiezan a pasar cosas que, como siempre digo, la realidad supera la ciencia ficción. Bueno, yo estoy hablando desde un contexto hinduista que lo he vivido en primera persona en una época de mi vida, pero quería hablar en un contexto egipcio. Atención, que esto ya es más novedoso. Esto es como algo que si nos ponemos a investigar, esto existía. Con el mensaje y con la intención, quería decir estas palabras, de que el hombre trata a la mujer como una diosa y la mujer trata al hombre como un dios, pero literalmente. Entonces, ¿qué quiere decir como un dios? Que ya no está esa tensión en la pareja, ¿no? Porque el hombre adora a la mujer y la mujer adora al hombre, porque son
representaciones de dioses, ¿no? Pues imagínate, pues si hablamos de Egipto, pues ahora hace poquito pues comentaba de Sekhmet, ¿no? Pues ¿quién sería la pareja de Sekhmet? Pues la pareja de Sekhmet se dice que sería Ptah, ¿no? Entonces, imaginaos, pues si tenemos nuestra pareja, pues nosotros, los caballeros, pues seríamos Ptah. Si es que fuésemos creyentes de la religión del Antiguo Egipto, cuidado, estoy poniéndome en el contexto. Pues el hombre sería Ptah y nuestra mujer, nuestra consorte sería Sekhmet. Y veníamos a nuestra mujer, no solamente como nuestra mujer, sino como una representación de la diosa que viene de las estrellas. Y cuando hiciésemos el amor, pues estaríamos también en ese contexto en el que nosotros somos una parte de Dios y la mujer de ese Dios al que le tenemos simpatía, y la mujer lo mismo en un contexto respetuoso, absolutamente místico y espiritual. Y eso sería lo que se hacía en el Tantra egipcio. Cuidado, que es lo mismo del verdadero Tantra de hoy en día, que la gente no conoce porque todo ha derivado en el Neotantra, que es como una especie de práctica sexual donde hay una cierta espiritualidad, pero no es para nada el contexto tántrico real. ¿Y la palabra tantra exactamente qué significa? No, la palabra tantra pues sería una palabra sánscrita que nos conduce a las religiones del hinduismo. Entonces, a ver, lo que se entiende como tantra, desde luego, no sería practicar sexual. Cuando una persona piensa vamos a hacer tantra, piensa vamos a hacer sexualidad. Entonces, en el hinduismo y en el budismo, pues son palabras que se usan no solamente para referirse a rituales, sino a la espiritualidad en un contexto de la práctica religiosa que se está haciendo. Por ejemplo, en el budismo, pues tenemos en el Reiki incluso, pues el Reiki tibetano tántrico. ¿Qué es esto? La gente cuando viene a hacer este tipo de formación, pues piensa que es un Reiki sexual, pero en realidad es un Reiki que hace práctica con símbolos tántricos que tienen que ver con divinidades. O sea, tantra en sí significaría tejer, deformar, telar, coser, pero no tiene nada que ver con lo que la gente asocia que sería únicamente un contexto sexual. Sería una palabra sagrada que contiene un amplio abanico de técnicas esotéricas, rituales, simbología, y depende en el mundo en el que nos movemos, pues si es budista o hinduista, pues hay una serie de dioses u otros. Bueno, y hay una persona que ahora es internacionalmente conocida y nos dirigimos y saludamos de paso a nuestros amigos y amigas de Argentina, su nuevo presidente, Javier Milei. Él, según él, es un experto en sexo tántrico, ¿no? Y él habla de que, bueno, que entre otras cosas, que hay que romper las creencias entre las posturas y tal, sino que lo que interesa es, bueno, casi como decirlo, pues la puesta en escena, la ritualística, el savoir-faire, ¿no, Joan? Sí, la limpieza de conceptos. Entonces, claro, nosotros en esta parte del mundo en la que estamos, pues bueno, la religión hace mucho bien o mucho daño, depende en el contexto en el que nos movamos. Y bueno, pues desde luego, en Europa, pues el tema sexual pues está un poco perjudicado, ¿no?, por la cultura popular que ha habido. De manera que, pues como ahora hablábamos de la educación del Antiguo Egipto, que incluso se preparaban para ser unos buenos esposos o unas buenas esposas, ¿qué educación hay aquí en relación a la sexualidad? Cuidado. En cambio, si nos vamos al lejano oriente, por ejemplo, pues en la India o en China
oye, cuidado, que aquí en la India nos están hablando de una práctica sexual sagrada que puedo yo practicar para tener una relación de pareja estable donde no haya ningún tipo de problemas en relación a esta cuestión. O en la China también tenemos la sexualidad taoísta. Pues también ahí tenemos otra cultura antigua que vendría del taoísmo, de la medicina tradicional china, que también me ayuda a formarme para yo no tener problemas en relación a esta cuestión. Que cuidado, es uno de los temas más consultados en terapia. Problemas sexuales con la pareja. Atención. ¿Por qué? Porque no hay formación. ¿Que se ha cortado la llamada? Estoy aquí, Ferran. Ah, vale, pensaba que se había cortado la comunicación. ¿Y cuál es? Ahora no recuerdo, pero ¿había algún faraón que tuvo, no sé si, miles de esposas, ¿no? Dices, oye, debía desayunar bien para llevar este trote. No creo que las tuviera para mirarlas solo, ¿no? O ellas... hay absolutos récords de esposas y concubinas. O sea que la vida erótico-sexual en el Antiguo Egipto estaba en el orden del día. Bueno, yo esa de miles de esposas no conozco, pero sí que conozco algo sorprendente de la historia de que siempre hablo, que para mí es el mejor faraón de todos, que es la historia de Ramsés II. Ramsés II, pues creo que tuvo, más de 100 hijos. No sé cuántas esposas tuvo, pero sé que tuvo, bueno, eso es lo que dicen los textos y lo que cuentan en Egipto, más de 100 hijos y vivió más de 80 años. Entonces, oye, pues más de 100 hijos en la época antigua, estamos hablando de unos 1200 años antes de Cristo, y nos vamos ahora a Egipto y lo vemos por todas partes. Yo siempre hablo de Ramsés II y bueno, me recuerdo un momento muy emotivo que entré en una sala donde habían momias y yo iba con un compañero y hablando de faraones, pues yo me puse a hablar de Ramsés II y de repente me encontré con una vitrina y miré quién había en la vitrina y había un hombre donde lucía la piel, los dientes y el pelo. Y miro de quién era y atención, era Ramsés II. Ramsés II, miles de años después, conserva su pelo y conserva sus dientes. Es ese hombre que para mí pues es todo un referente, porque siempre se dice que tenía una fuerza que su arco no lo doblaba ni entre 3 hombres. ¿De dónde salía esa fuerza? Esa fuerza salía del Heka, de la magia. Cuando él se dio cuenta que había una festividad en la que él tenía una fuerza extraordinaria, quiso tener esa fuerza todo el año. Y habló con los sacerdotes del momento y consiguió que los sacerdotes, en vez de enviarle esas oraciones, esa energía a distancia, ese reiki a distancia, de manera puntual para las fiestas, se lo enviaran cada día. Eso hizo que para mí este faraón se convirtiera en alguien especial, porque cuando vamos a Egipto está por todas partes. O sea, han pasado miles de años, guerras, se han reciclado los monumentos, se han picado, y en cambio Ramsés II, vayamos por donde vayamos, ahí está, incluso su momia, con su pelo y sus dientes y su piel. Bueno, yo no sé cuál es el origen exactamente de la danza del vientre, pero es un baile muy sensual que ahora está más en boga y en la actualidad que nunca, pero que esto también viene de muy antiguo, ¿no? Y la danza de los 7 velos, que también hay un simbolismo detrás. No sé si, Joan, un día hacer un programa de pues cosas que las vemos de forma pues más o menos recurrente en documentales, en el día a día, y que detrás hay un simbolismo oculto, ¿te parece? Bueno, por supuesto, a ver, así para finalizar, la danza del... Perdona, en un minuto. Sí, la danza del vientre es algo que vemos mucho cuando vamos a Egipto, ¿no? Es un espectáculo clásico, ¿no? Pues si vamos en barco por el Nilo siempre está la bailarina de danza del vientre, y es que su origen es egipcio, atención, porque hoy en día, pues aquí en Barcelona, por ejemplo, donde me encuentro hay escuelas, pero la danza del vientre era algo que se bailaba en los templos como culto para la fertilidad, para la adoración de los dioses, y era algo
pues que era como toda una ceremonia para atraer esas energías de los cielos. Y esto vendría también del Antiguo Egipto, algo que se conserva hoy en día a pesar del paso de las generaciones. Y tanto que sí, un tema que nos ha trasladado hoy a ese misterioso Egipto, que evidentemente no nacían las personas así como por arte de magia, ni las traían las cigüeñas que podían pasar por el Nilo, sino que había algo más y que implicaba la unión de dos elementos importantes como era un espermatozoide y un óvulo y todo lo que conlleva. Joan Piqué, como siempre, muchísimas gracias por estos temas tan interesantes que tratamos aquí. Gracias, Ferran, gracias a todos, hasta la próxima. Y amigos y amigas, se decía que Cleopatra, incluso con el susurro del viento que generaba su boca, podía magnetizar, hechizar, no lo sé si lo hacía o no, pero que tiene una magia el sonido del viento, eso creo que estamos todos de acuerdo. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. El país de los faraones te espera para desvelarte todos los secretos ocultos sobre Reiki y su energía. Un viaje donde vivirás las enseñanzas de los antiguos egipcios y contactarás con el Reiki de los faraones de la mano del maestro Joan Piqué. Lugares sagrados como Saqqara, Dashur o la misma pirámide de Keops te atraparán, llevándote a descubrir su maravillosa vibración ancestral cargada de historia y espiritualidad. Practica Reiki en lugares sagrados, fortaleciendo tu conexión con el universo. Meditaciones en grupo que te conectarán con la energía de los antiguos dioses. Recibe la maestría de Reiki egipcio a través de un recorrido que te mostrará toda la magia y conexión con sus ancestros y el corazón del auténtico Reiki de los faraones.